Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse y regalarnos un rato de su tiempo para conversar hoy con el doctor José Luis Mainetti sobre un tema complejo, duro, que se trata sobre la bioética y final de la vida, ¿no? Los cuidados paliativos y la humanización de la muerte. El doctor tiene un currículum extenso, pero me pidió que lo presente simplemente diciendo que es médico, que es especialista universitario en oncología y en cuidados paliativos y director médico asociado del Hospital Doctora Cecilia Grierson. Bueno, José Luis, es un placer enorme tenerte el día de hoy con nosotros y muchísimas gracias por estar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar en esta tarde fría, en este tema que es tan complejo. Y bueno, muchas gracias Irene, que llevamos muchos años relacionados con Microjuris en publicaciones de bioética. Bueno, mi papá se dedicó durante toda su extensa carrera a la bioética, así que bueno, de alguna forma heredé algunos de sus conceptos en esa materia. Pero sí, como bien dijo Irene, yo me gradué en la Universidad de La Plata, hice la residencia en oncología y bueno, a fines de los 80, principios de los 90, comenzó aquí en Argentina el movimiento de los cuidados paliativos, que todavía era algo que no se conocía o no se sabía demasiado. Y bueno, tuve la suerte de poder formarme con profesores de mucha valía, como Gustavo de Simone, bueno, y el doctor Gómez Sánchez en Barcelona, Robert Twycross, que pude estar un tiempo allá en Oxford, en la patria, digamos, de los cuidados paliativos, que es Inglaterra. Así que bueno, después vamos a comentar algunas cuestiones de cómo fue el surgimiento de los cuidados paliativos, que es gran parte del objetivo de esta charla. Cuando Irene me propuso hablar de esto, bueno, es difícil en un título compendiar varios conceptos, ¿no? Porque por un lado, cuando decimos bioética y final de la vida, ya estamos anticipando que dentro de lo que es la bioética, que es muy amplia, nos vamos a enfocar en esa etapa final. Y obviamente lo que son los cuidados paliativos y la humanización de la vida, porque cuando hablamos de la muerte, indefectiblemente hablamos de la vida. Como cuando hablamos de la vida, hablamos de la muerte. Es así. Eh, Así que, bueno, la idea es no cansar, es describir algunos conceptos que están basados más que nada en mi experiencia de 35 años en la medicina y en los cuidados paliativos, y validado con lo que fue el gran cambio en la medicina y en la sociedad en general durante la última mitad del siglo XX, con el cambio del paradigma médico, ¿no? De un modelo claramente paternalista, que bueno, lo he vivido a nivel familiar. Mi abuelo era cirujano de la vieja escuela y bueno, como infidencia, cuando yo le dije que estaba haciendo cuidados paliativos, me miró y me dijo, ah, pero ¿qué vos vas a recetar morfina? Eso fue todo lo que me dijo. Después lo comprendió, pero digamos, para la vieja escuela, para el cirujano, digamos, hablar de la muerte era una forma de hablar de su fracaso. Y él una vez me dijo, ya en sus últimos años, bueno, para mí, yo con los pacientes nunca le decía que se podía morir, porque si no era admitir que no tenía poder de curarlo, ¿no? Esa formación, digamos, basada en un concepto, yo creo que, bueno, errado, pero que fue el que surcó por lo menos 20 siglos de historia, ¿no? Desde Hipócrates, en donde el médico era una especie de, y sobre todo el cirujano, ¿no? Una especie de paladín de la justicia para terminar con la enfermedad, ¿no? Para curar. Si se moría tenía que ser en el campo de batalla, en el quirófano, pero decir que un paciente no se lo iba a operar o no se le iba a hacer tratamiento era una forma de admitir que era impotente ante esa situación, ¿no? Eso, bueno, para
los que somos un poco una generación puente, digo yo, ¿no? Entre ese viejo modelo y el nuevo modelo, podemos comparar cosas buenas también de esos tiempos y algunas cuestiones que por suerte se han ido superando, ¿no? Quizás las nuevas generaciones de médicos, uno le explica estas cuestiones y dice, sí, ya obvio, ya sé que si el paciente no quiere que se lo opere, lo puede decidir, o la familia, o sea, lo toma como algo obvio, pero lo que hoy es obvio no lo era tanto hace 20, 30 años, ¿no? Bueno, vamos a ir echando algunas diapositivas y después vamos a dejar al final un ratito también para preguntas y bueno, lamentablemente el tiempo y la forma de la exposición no permite un intercambio directo, pero a través del chat Irene va a ir compilando preguntas y digamos, inquietudes que vayan surgiendo. Bueno. Bueno, cuando hablamos del juramento hipocrático, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, todo un movimiento de la época, porque Hipócrates fue, llamémosle, el líder espiritual y científico, pero lo que se llamó el corpus hipocrático era una especie de legión de profesionales de la salud. La medicina obviamente todavía no estaba articulada a nivel universitario ni profesional, pero bueno, eran si se quiere, sabios que estudiaban y que empezaron a compilar historias clínicas y situaciones referidas a la salud o enfermedad. Recordemos que en la antigüedad, hasta Hipócrates, los problemas de salud y de enfermedad tenían más que ver con cuestiones religiosas, ¿no? Y no tanto con una cuestión científica. Recién Hipócrates empieza a hacer una descripción natural de la enfermedad. Y el juramento hipocrático es un poco la frutilla del postre de ese corpus hipocrático, en donde básicamente encomienda al médico como una especie de sacerdote, ¿no? De ahí ya empieza a surgir esta idea, en donde ese profesional de la salud tiene determinados deberes y obligaciones con sus pacientes, que son bastante bien conocidas, pero que en lo que atañe al final de la vida es bastante taxativo en encomendar al médico la vida del paciente por sobre todas las cosas. Esto que en principio todos estamos de acuerdo y no vamos a cuestionar, digamos, a través de los siglos se fue reforzando y también fue generando este modelo paternalista. O sea, como que de alguna manera el médico tiene la llave de decisión entre la vida y la muerte. Y por eso, cuando fue, digamos, la revolución bioética, llamémosle, de la segunda mitad del siglo XX, muchos médicos se oponían a la autonomía del paciente en el final de la vida, aduciendo que habían jurado por Hipócrates defender la vida. Bueno, en el prólogo del juramento dice, la vida es breve, el arte extenso, la ocasión fugaz, la experiencia insegura, el juicio difícil. Esto fue escrito hace 2400 años, ¿no? Para que tengamos idea lo actual que sigue siendo. Y dice Hipócrates, es preciso no solo disponerse a hacer lo debido uno mismo, sino además que colaboren el enfermo, los que le asisten y las circunstancias externas. Bueno, nada más actual, ¿no? Cuando uno llega a un domicilio, que es lo que es mi práctica diaria, ve al paciente, pero habla con la hija, el hijo, el esposo, toma estado de situación familiar. Bueno, un hijo vive afuera, el otro vive acá, uno se ocupa, el otro no se ocupa. O sea, uno no solamente va viendo las cuestiones biológicas, los análisis, sino cómo está compuesta esa familia, a qué están dispuestos a llegar con ese paciente, si en caso de complicarse lo quieren internar o lo quieren mantener en domicilio. Bueno, todo esto ya lo decía Hipócrates, así que me excuso de... Bueno, y cuando hablamos de la bioética, no sé si se ve ahí, bueno, la bioética es una interdisciplina que aborda los conflictos morales en el campo de la salud, irrumpiendo con fuerza en el escenario social en el último cuarto del pasado siglo,
a partir de la ruptura con el viejo paternalismo médico y la introducción del concepto de autonomía del paciente. El término bioética fue introducido en el año 1973 por un doctor Potter, que no era pariente de Harry, y el doctor Potter era en realidad un bioquímico que estaba estudiando los temas genéticos en oncología, y él decía que, bueno, que todo desarrollo genético también implicaba dilemas morales, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el nacimiento de un embrión empezaba todo el tema que luego desembocó en el bebé de probeta. Entonces, que hacer, por ejemplo, una selección genética era un dilema moral. Entonces él decía que había que unir el campo biológico con el campo de la ética. Y escribió un libro que se llamaba justamente Bioethics, A Bridge to the Future, un puente hacia el futuro. Y a partir de ahí el término bioética prácticamente se popularizó en Occidente, y en Argentina ya en los 80, a principios de los 80, empezó a hablarse con más, digamos, difusión. Bueno, mi padre y otros bioeticistas hicieron punta. Mi papá en la Universidad de La Plata creó la Cátedra de Humanidades Médicas y Bioética. Siempre fue difícil en el ámbito académico ingresar en la currícula médica, ¿no? Porque generalmente nuestras currículas universitarias están muy sesgadas todavía por un modelo muy cientificista. Recién en los últimos, les diría, 15, 20 años, se han incorporado, por lo menos en la Universidad de La Plata, que es lo que conozco, en materias como bioética o filosofía médica. Pero siempre fue difícil romper un poco el corazón biológico, ¿no?, de nuestra formación más cientificista. Bueno, muy brevemente, el principal concepto que engloba la bioética es el modelo de los principios, ¿no? En donde, como todo triángulo con tres puntas, siempre es un poco inestable, ¿no? Todos los triángulos son complejos. En donde en el punto superior, en el vértice superior, tenemos el principio de justicia, que es la sociedad, y fundamentalmente no la justicia entendida a nivel legal, solamente, tiene conceptos legales obviamente, pero básicamente en cuanto a la justicia distributiva, a la equidad, en el sentido aristotélico. Aristóteles decía que justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, pero en salud, ¿qué le corresponde a cada uno? Y esto lo vemos todos los días. No sé, desde pedidos de drogas de alto costo para ir al exterior o tratamientos, y uno se plantea, bueno, está bien, es justo, pero también con ese dinero se podría paliar, no sé, el Chagas o la tuberculosis, en fin, son muchos dilemas que tienen que ver con esta discusión de la justicia. La beneficencia, que está encarnada básicamente en el principio hipocrático, donde a la entrada de su auditorio hipocrático decía primum non nocere, primero no dañar y luego curar, ¿no? Una cosa así. O sea que primero no hacer daño, eso es lo primero que está bien. Los médicos lo que tenemos que hacer es no generar más problemas de los que el paciente ya tiene. Y parece algo sencillo, pero no siempre es así. Cuando uno va y ve pacientes a lo mejor con cuadros muy avanzados terminales, y hay colegas que le dicen, bueno, tendría que hacer diálisis o tendría que hacer esto, y le indican tratamientos de oxígeno y cosas más sofisticadas, drogas, etcétera, ¿no? Y sí, tendría que hacer igual quimio, porque bueno, sí, ya se está por morir, pero bueno, a lo mejor hacemos un intento más, en fin. Beneficencia va muy ligada primero a la no maleficencia, o sea, no hacer un daño. Y a veces hacer el bien, básicamente, es no hacer el mal. Y la autonomía, como decíamos hace unos minutos, que es el gran concepto que entró en la sociedad, sobre todo anglosajona, de los años 60 y 70, y que hizo irrupción con mucha fuerza, sobre todo en Estados Unidos,
después de la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, el pacifismo, todo ese movimiento cultural que empezó a cuestionar el régimen paternalista, no solamente a nivel médico, el tema de salud fue uno más de los aspectos, pero básicamente el modelo, digamos, paternalista del Estado imponiendo, por ejemplo, una guerra en medio de una sociedad que no estaba dispuesta a tolerar más guerras, ¿no? Y a nivel de la relación médico-paciente, ante un modelo donde el único que decidía era el médico o el profesional de salud en general, el paciente se sienta a la mesa y dice, es mi cuerpo y yo decido, ¿no? Bueno, todos estos cambios que hubo, muy brevemente pensemos que comienzan los trasplantes cardíacos en el año 69, Christian Barnard en Sudáfrica, empieza el concepto de nueva muerte cerebral, que antes solamente era la muerte natural. Y básicamente, bueno, hay un caso que conmueve a Estados Unidos, que es el caso Karen Quinlan, en el año 71, 72, que era esta chica de 19 años que aparentemente por una sobredosis de opiáceos queda en un estado de coma, un cuadro vegetativo llamaríamos hoy, sin ningún tipo de respuesta de conciencia, y los padres solicitan a los médicos en primera instancia que la desconecten, ¿no? Que le quiten todo el soporte vital, porque decían que ya no tenía sentido después de un año, año y medio que había estado en esa situación. Y los médicos dicen, no, nosotros juramos por Hipócrates mantener la vida. ¿Qué es la vida? Bueno, eso lo discutirá en otra instancia. Y ahí por primera vez ese juez al cual le toca tamaña responsabilidad de decidir ante el pedido de los padres, pide la creación de un comité ad hoc hospitalario que lo informe del pronóstico de Karen Quinlan, cuáles son las perspectivas, las condiciones, etc. Y ahí digamos que nace el primer comité de bioética, que bueno, no nos vamos a desviar demasiado de la clase de hoy, pero que tiene mucho que ver con estos temas, ¿no? En qué medida muchas veces no es suficiente el acuerdo médico-paciente, sino que se requieren de otros aportes, ¿no? Espirituales, religiosos, psicológicos, obviamente, de asistentes sociales, o sea que el comité tiene que estar un poco más interdisciplinario como la bioética lo indica. Bueno, y toda esta cuestión de la medicalización de la muerte también tiene que ver con la tecnología, ¿no? El nacimiento, sobre todo después de la Segunda Posguerra Mundial, en los años 50, el surgimiento de los respiradores, de las terapias intensivas, las neonatologías, porque bueno, uno en general nos referimos final de la vida en el adulto, ¿no? Pero bueno, también hay toda una temática en las neonatologías, ¿no? De chiquitos, qué sé yo, que tienen múltiples malformaciones y déficits neurológicos, hasta cuándo éticamente es recomendable el soporte vital o discontinuarlo, porque sabemos que si sobrevive, las secuelas van a ser gravísimas. Pero bueno, son todas definiciones bioéticas que no son sencillas de tomar, ¿no? Bueno, y esta frase, ¿no? Que mi papá repetía mucho, como que el hospital desplazó al hogar en la última etapa vital, ¿no? El hospital se transformó en algo natural, entre comillas, para morir. Bueno, perdón. Sí, un poco esta definición de que estar sano es alguien insuficientemente estudiado, ¿no? Como que si nos estudiamos, algo nos van a encontrar. Entonces, este poder médico de indagar en nuestro cuerpo y decir, vos no estás sano, porque algo, tenés el colesterol un poco alto, o tenés la enzima prostática, o tenés el nodulito de mama, etc. Algo te vamos a encontrar. Y esto que le decía un poco que hablaba con mi abuelo, que para él cuando un paciente se le moría, ¿no? Porque no es que se moría el paciente, se le moría a él, ¿no? Era su ego que se le afectaba, ¿no?
el médico abandona esa conocida máxima medieval de curar a veces, aliviar frecuentemente y acompañar siempre, ¿no? Que sobre todo del cristianismo. O sea, como el médico reforzando el sacerdocio hipocrático, pero ya en una actitud más compasiva dentro de todo. En la Edad Media, obviamente desde el punto de vista religioso cristiano, la muerte se acompañaba y hasta en alguna forma, no digo que se festejaba, pero se la celebraba, ¿eh? Era todo un ritual, ni hablar si era una persona importante de la aristocracia, de la realeza, ¿no? O sea, la muerte se le ensalzaba y de hecho, bueno, uno ve los grandes del romanticismo y ya el siglo XVI, XVII, los cementerios como grandes bóvedas, ¿no? La magnificación de la muerte. Pero todo eso fue cambiando ya a partir del siglo XVIII, siglo XIX, y viene lo que después vamos a comentar, un poco una demonización o ocultamiento de la muerte. Se empezó a relegar, ya no estaba bien visto morir en la casa o que la gente sospechara que alguien se estaba por morir. Bueno, entrando ya un poquito más en los cuidados paliativos, para no disgregarnos tanto, la Organización Mundial de la Salud los definió como el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias. Acuérdense de la introducción hipocrática, ¿no? El paciente y sus circunstancias, ¿no? Que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y alivio del sufrimiento. El concepto sobre todo, yo vengo de la oncología y del cuidado paliativo asociado a la oncología, pero en los últimos, sobre todo 15 años, se amplió mucho el espectro de los cuidados paliativos a otras patologías, por ejemplo, las neurológicas, esclerosis múltiple, ELA, enfermedades degenerativas de distintos orígenes, o enfermedades de insuficiencias respiratorias, renales, metabólicas, coronarias, etcétera. O sea, no necesariamente, si bien la oncología sigue siendo quizá el factor determinante de gran parte de los cuidados paliativos, tengamos un poco una visión desde el punto de vista sanitario más amplia. Bueno, aliviar el dolor no es solamente un deber profesional, sino un imperativo moral. Bueno, esta frase la acerqué en un libro que se hizo sobre oncología y cuidados paliativos. Y de alguna manera yo me baso en Cicely Saunders, que fue una médica inglesa que introdujo el concepto hospice o de cuidados paliativos en Inglaterra en la posguerra, en los años 50. Ella trabajaba como enfermera, después estudió medicina, y obviamente en los hospitales con los mutilados, con las secuelas de posguerra, ¿no? Como toda sociedad que ha sufrido. Y bueno, eso lo fue llevando a privilegiar el acompañamiento de pacientes en el final de la vida, ¿no? Y bueno, de ahí surge el concepto de dolor total, que hoy se utiliza mucho, en donde ella dice que en realidad al paciente no solo le duele lo biológico, un receptor neurológico, sino que el dolor tiene que ver con lo que ella deja, con lo que el paciente deja en su familia, en su sociedad, digamos, sus problemas relacionados con el sufrimiento, que el sufrimiento es más que el dolor físico, obviamente, ¿no? Así que bueno, todas esas cuestiones, digamos, de situaciones no resueltas que el paciente podamos llegar a tener, me incluyo, en el final de la vida, son las que nos angustian más que el propio dolor. Bueno, en la actualidad se suele denominarse muerte intervenida o muerte tecnológica. Esta situación en la cual podemos caer en lo que se llama el ensañamiento o encarnizamiento terapéutico. Sobre todo se da mucho en pacientes añosos de más de 85, 90 años, que terminan, como todos conocemos, en terapias intensivas, no sabemos bien para qué. Lo hemos vivido mucho en la epidemia COVID, ¿no? Con pacientes que se los ingresaba a los hospitales sabiendo que las posibilidades de sobrevida eran menores en el hospital que en la casa. Pero bueno, es como que muchas veces, hasta que uno no replantea un paradigma nuevo,
hacemos las cosas medio por inercia. Y bueno, si un paciente que está con dificultades respiratorias siempre se internó, ¿por qué no lo vamos a internar ahora? Entonces, bueno, todo ese replanteo, hoy creo que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas también en eso, ¿no? Yo por lo menos lo percibo en muchos pacientes que hoy veo y me dicen, no, yo a la abuela o a mi mamá no le interno ni loco, prefiero que se muera acá con nosotros y no que se la lleven y no la veo nunca más, como le pasó a la madre de fulanita. Bueno, Aries es un filósofo francés que tiene un libro que se llama La muerte en Occidente, es bastante, digamos, citado en todo lo que es cuidados paliativos, donde hace una especie de raconto histórico de la percepción de la muerte en la sociedad desde la antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Romanticismo, digamos, y cómo distintas enfermedades también tuvieron impactos diferentes, ¿no? Digamos, en el romanticismo tener tuberculosis, ¿no? Como los casos conocidos, en las óperas, ¿no? El tuberculoso era el que moría por amor, escupiendo sangre, pero era una muerte romántica. En cambio, a medida que la tecnicidad fue avanzando, la tecnología médica, se fue perdiendo ese romanticismo de la muerte y ya pasó a ser una muerte ocultada, en donde llega a decir que es una muerte prohibida. O sea, ya, entre otras cosas, morir en el domicilio no era algo deseado. Bueno, se los recomiendo, ese libro estuvo agotado muchos años, pero bueno, creo que ahora hay una nueva edición. Philippe Arié es el autor. Bueno, yo este cuadro simplemente no quiero, pero en cuanto a los cuidados paliativos, hay distintos modelos de abordaje, esto ya es un tema quizá un poco más médico, pero simplemente saber que, bueno, el modelo original de Cicely Sonder es instituciones llamadas hospice, que no las podemos traducir como hospicio porque acá tiene una connotación más del paciente de salud mental, pero estos hospice son instituciones en donde los pacientes con enfermedades terminales son asistidos, pero con un concepto filosófico solamente de alivio del dolor, no hay terapia intensiva, no hay equipos de rayos, es estar básicamente a disposición de las necesidades de esos pacientes en su última etapa. En Cataluña hicieron un modelo de centros sociosanitarios, que son hospitales de crónicos, llamaríamos acá, en donde también entran estas otras enfermedades que hoy mencionábamos, pacientes neurológicos o de avanzada edad. Pensemos que el promedio hoy de edad de nuestra sociedad, estamos en la sociedad occidental por lo menos más cercano a los 80 años contra los 60 que eran hace 50, 60 años, ¿no? Entonces todo esto también implica desafíos, no solamente desde el punto de vista asistencial, sino también desde el punto de vista económico-financiero, ¿no? Tenemos, por eso los sistemas previsionales también están en crisis, cada vez tenemos que atender una población muy añosa que requiere altos costos también de medicación, de servicios básicamente, ¿no? Enfermería, cuidadores. Así que bueno, Cataluña es un ejemplo que yo por suerte pude hacer una experiencia de una pasantía y donde ellos lo tienen muy, muy bien, digamos, organizado. Los norteamericanos, como es en la Cleveland Clinic, ellos tienen más como unidades hospitalarias separadas donde va el paciente terminal, pero dentro de la estructura del hospital, no lo tienen separado. Y los italianos en Milán hicieron un modelo de desarrollo domiciliario muy, muy importante, que es el que aquí en nuestro país más, digamos, se incorporó, sobre todo a partir de mediados de los años 90 y principios ya de los 2000. Pero debo decir que aquí el modelo domiciliario tuvo más que ver con las prepagas que con una decisión, llamémosle, filosófica, ¿no? Porque obviamente para los servicios de salud privada, el paciente terminal en un hospital es mucho más costoso que en el domicilio con un equipo de cuidado, ¿no? Pero bueno,
más allá de las motivaciones, no dejó de ser válido la introducción de los cuidados domiciliarios como un derecho también del paciente y de la familia a vivenciar el final de la vida en su domicilio. En nuestra provincia de Buenos Aires, bueno, IOMA, más allá de sus dificultades, tiene un servicio de cuidados domiciliarios bastante extendido, y es más, hay un programa en la cual yo participé hace unos años en su formación, que se llama Cuidarte, donde entre otras cosas tiene el acceso libre del paciente a todos los analgésicos, los opiáceos, cuidado de enfermería, cuidadores, kinesiología, psicólogo, etcétera, ¿no? Así que bueno, también es importante este cambio en el modelo de atención. Bien. ¿Cómo venimos, Irene, con el tiempo? Bueno. eh, bueno, cuando uno dice qué desafíos tenemos a futuro en la Argentina, bueno, como decía, observar el desarrollo de estos cuidados paliativos en otros países. El problema mayor nuestro es, entre otras cosas, un modelo sanitario muy fragmentado, porque cuando uno habla de modelo de salud, ¿a qué nos referimos? A las obras sociales provinciales, obras sociales sindicales, prepago u hospital público. Es muy difícil a veces que este rompecabezas se termine de armar, y si bien a nivel, yo trabajo en un hospital público y hacemos todo el esfuerzo en implementar los cuidados paliativos, cuando uno habla ya de un modelo de atención domiciliaria a nivel de la red provincial, es bastante complejo, desde cuestiones de logística, cuestiones que a veces los mismos médicos te dicen, bueno, yo no puedo ir al domicilio porque la RT no me cubre, bueno, una serie de cuestiones que yo creo que hay que, en algún momento, la sociedad tiene que reclamar a lo mejor una legislación especial para los cuidados paliativos. Si bien hay una ley nacional de cuidados paliativos, no está reglamentada en muchas de estas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé, uno tiene un paciente a pocas cuadras del hospital en una etapa avanzada, pero el enfermero dice que no puede ir porque no lo autoriza el jefe de personal, por decir, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la medicación, no, la medicación se dispensa en farmacia, pero para el paciente internado. No, si el paciente está afuera, no le podemos dar medicación. Son cuestiones que parecieran menores, pero que muchas veces traban una buena asistencia a nivel público. Pero bueno, el concepto de fomentar los cuidados paliativos hospitalarios hace ya varios años que se viene trabajando. Hablamos del tema recursos. Si uno hace un cálculo, un paciente que hace un tratamiento con drogas de alto costo, estamos hablando, un solo tratamiento es más o menos 3 a 4 meses de un cuidado domiciliario, con todo esto que les hablo, ¿no? Médico, enfermería, cuidadores. Pensemos que hay, bueno, para los que no son médicos, ¿no? Porque hay tratamientos, por ejemplo, para el cáncer de mama en etapas avanzadas que salen entre 250 y 300 mil dólares por mes, ¿no? Y hay droga, una nueva ahora que salió para el cáncer de pulmón, que siempre se publicitan bien en los medios nacionales, bajo supuestos estudios científicos que dice que aumentó la sobrevida 3 semanas. Bueno, para el cáncer de pulmón, no pequeñas células, estadio 4 con metástasis múltiple, esta nueva droga que supone una mejora, etcétera, etcétera, sale hoy precio de lista alrededor de 422 millones de pesos. Entonces también cuando uno reflexiona en estos temas, dice, yo estoy peleando a veces con un paciente para que PAMI le ponga la cama ortopédica y tengo que hacer 14 planillas, y más el duplicado, más mandarle por WhatsApp a la hija, mandarle acá, mandarle allá, y pedir la medicación, y para pedir un concentrador de oxígeno hay lista de espera, para pedir muchas veces que el enfermero en vez de 2 horas se pueda quedar 6 horas porque ya estamos en una etapa avanzada. Bueno, todo eso hay trabas. Ahora, muchas veces para dar un medicamento que sinceramente no va ni a mejorar la calidad de vida, ni va a mejorar la sobrevida demasiado, pero que sabemos que está la industria farmacéutica atrás, sí a veces hay recursos. Entonces, bueno, esas cuestiones son las que tenemos que
me parece discutir como sociedad, como modelo sanitario. Porque pensar que los recursos son infinitos, sabemos que no, y menos en salud. Entonces, el principio de justicia que estaba arriba, ¿no? Tenemos que también ponerlo siempre en la mira. No quedarnos que solo un tema médico-paciente, sino que también tenemos que el triángulo tratar de cubrirlo lo mejor posible. Bueno, también esto de darle jerarquía a la especialidad, ¿no? Para médicos y enfermeros. Muchas veces a nivel también de cobro de honorarios y todo, es como que si es el jefe de neurocirugía o de cardiocirugía, obviamente es el rango máximo, o está en una terapia intensiva el enfermero, es el que más gana, pero si va al domicilio, y bueno, pero ese enfermero por ahí pareciera como que es un enfermero de menor formación y muchas veces tiene varias especialidades, ¿no? Bueno, ya hablamos de las drogas y esto que mencionaba recién, ¿no? Como que los prepagos y las obras sociales vieron el esquema económico, pero no terminaron de entender o atender a las problemáticas que es la filosofía de los cuidados paliativos. O sea, es como que un gerente, un contador, dice, sí, me sale más barato atenderlo en la casa que internarlo, pero no sabe ni tiene idea de la humanización de la muerte, ni de que el peor hogar es el mejor hospital, etcétera. Todas esas cuestiones que siempre debatimos. Bueno, básicamente yo para dar después algunos minutos a charla y preguntas, no quiero extenderme mucho más, podemos decir que cualquier momento único en la vida de una persona es importante por el simple hecho de ser único. Con esto no estoy ensalzando el final de la vida, pero digamos, ante algo inevitable, tenemos que tratar de que esa persona y la familia lo vivencie de la mejor forma, ¿no? Hace pocos días me tocó con una paciente con un cáncer hepático avanzado. Bueno, se decidió mantenerla en la casa, obviamente con todo su cuidado. Y bueno, una de las hijas me vino a preguntar que tenía hijos de 10, 12 años, que la psicóloga le había dicho que mejor no presencie, que no la vean a la abuela. Yo le digo, mirá, charlalo con la psicóloga, yo no voy a ponerme en psicoterapeuta, pero creo que es bueno que ellos sepan el pronóstico, más allá que son chicos, pero tampoco son tan niños como para no entender nuestra finitud y que por ahí no te vas a perdonar vos como madre no haberles permitido que tengan esos últimos ratos. Y para tu mamá, disfrutar de sus nietos, bueno, no quiero entrar en algo así muy emotivo, pero realmente fue muy bueno. Y después dice que hasta la psicóloga le dijo, sí, qué importante es, como que hasta ella cambió, ¿no? La modalidad de cómo vivenciar, digamos, que los chicos puedan estar presentes, ¿no? Y que vean que la abuela, aparte que estaba con un alivio del dolor, que pudo fallecer en la casa y que no se ocultó, ¿no? Hasta el último momento. Bueno, y por último, bueno, podemos decir finalmente que, como este autor, Jamie Bors, que se pregunta, ¿qué es una vida digna? ¿Solo la vida consciente es vida digna? Y si así fuera, ¿qué habría que hacer con los que tienen la conciencia obnubilada o ausente en forma permanente o transitoria? Bueno, acá yo como en las miniseries de Netflix dejo planteado ya para una segunda temporada, ¿no? Porque, a ver, está todo muy bien con el paciente en estado de conciencia, que no quiere hacer más tratamientos, que lo que hoy se llama, según la ley de muerte digna de 2012, la abstención terapéutica que está en el Código Civil nuevo. Esta abstención terapéutica se firma, la familia firma en la historia clínica, que ellos están dispuestos a que si el paciente tiene un paro o que si tiene una complicación, digamos, aguda, no se lo va a tratar. Sobre todo pacientes internados, obviamente, porque cuando está en el domicilio, digamos, mucho más manejable la situación, pero cuando un paciente, yo siempre le digo a los familiares, mi responsabilidad mayor mientras el paciente esté internado. Una vez que se interna, por más que uno pueda hablar con un colega y decirle, mirá, no queremos esto, no queremos lo otro, el poder que uno tiene es limitado, y de la familia también, porque, a ver,
viene el médico de guardia, que a lo mejor es un colega con pocos años de médico, y dice, está fibrilado, tiene una arritmia, va a terapia. Y sí, pero bueno, y fallece en terapia. Entonces, bueno, eso en cuanto al paciente que tiene un estado de conciencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la abstención de tratamientos y de ensañamiento terapéutico. Pero bueno, está toda otra problemática que tiene que ver con el paciente ya con un estado de conciencia o de autonomía reducida porque tiene, no sé, un estado cognitivo, un Alzheimer o neurológico, un ACV. Entonces, bueno, ¿cuáles son los mejores intereses de ese paciente? ¿Quién decide? Si decide solo la familia, deciden los profesionales de salud. Bueno, ya hay toda otra problemática que también está contemplado en el nuevo Código Civil a través de los famosos testamentos vitales, que en el mundo anglosajón se utilizan mucho, en nuestra sociedad muy poco. Esto por ley habilita en forma gratuita que uno puede ir, digamos, yo, José Luis Mainetti, voy a una escribanía y digo que en caso de estar disminuido o reducida mi capacidad decisoria, si llego a tener una enfermedad avanzada terminal, dejo sentado mi voluntad de no ser, por ejemplo, dializado o llevado a terapia intensiva o respirado o lo que fuera. Eso es un documento que obviamente le queda al familiar que uno tenga la mayor confianza y eso nos sirve un poco de defensa. Si volvemos al caso de Karen Quinlan, hace ya más de 50 años, veríamos que si hubiera dejado ella, bueno, obviamente era muy joven, pero se podría haber planteado ya un deseo previo a no ser reanimada, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es toda una temática que a lo mejor hay que abordarla con más detalle y bueno, acá tiene mucho que ver también el mundo jurídico, ¿no? En todo esto. Bueno, prometo callarme un poco. Pero venías bien de tiempo. Bueno, muy interesante. Esto claramente es un intercambio interdisciplinario, ¿no? Desde el lado de un médico, nosotros estamos acostumbrados a escuchar a abogados, a jueces, a operadores de la justicia. Me pareció interesante aportar otra mirada y desde el lugar del médico frente a esta situación que obviamente es compleja y más que nada para reflexionar, ¿no? Bueno, si surgen preguntas, este es el momento para hacérselas a José Luis, a quien agradezco mucho su tiempo. No, Eh, gracias a vos, Irene, muy, muy agradable. Aparte, muy lindo tenerte. Yo tenía una relación muy linda con tu papá, que juntos hacíamos la versión de la revista Quirón digital, en la última etapa de la revista, y tengo los mejores recuerdos de tu padre. Así que para mí hoy es especial Sí, esta gracias, Irene. Él conversación. te tenía siempre muy presente. Y bueno, la revista Quirón, que nace en el año 70 y justamente Sí, comienzan todos estos cambios, y fue la primera revista en Latinoamérica que combinaba aspectos médicos científicos con aspectos humanísticos, ¿no? Eh, exacto. Sobre todo literatura, literatura médica, música y medicina, Sí, y no, empezó, era claro, una explosión cultural. Realmente exacto. era maravilloso leerla porque bueno, él no era una cosa maravillosa. La verdad que nos aportaba desde todos los ángulos de música, de historia, sabía mucho sobre historia, filosofía. Bueno, era un placer leerla, la Sí, revista. mi padre decía que él fue médico por vocación del padre, digamos, porque él no quería estudiar medicina, pero bueno, las circunstancias lo obligaron y a escapadas estudió filosofía y bueno, después pudo ya en su adultez, digamos, combinar, ¿no? Las dos, él decía el centauro, ¿no? La parte Exacto. humanística con la parte científica, entonces bueno, ese centauro Quirón justamente él pudo componer la bioética desde una mirada que sume, porque obviamente, lo decía también Laín Entralgo, ¿no? Una, una medicina que no tiene ciencia es fraude, ¿no? Pero también una medicina que no tiene compasión, no es medicina. O sea, tienen que conciliarse las dos cosas.
exacto, exacto. Bueno, no hay preguntas concretas. Obviamente el tema fue abordado de una manera espectacular, así que bueno, yo te agradezco muchísimo por el rato que nos regalaste. Acá alguien está poniendo, pero vamos a ver. A partir de lo previsto, pregunta María Soledad, a partir de lo Bien. previsto en el Código Civil y Comercial, ¿ha tenido oportunidad de tener documentos de pacientes? No, a mí con respecto al tema de testamentos vitales, si es a eso que se refiere la pregunta, Sí. no. No me ha tocado, pero creo que también, si bien nosotros hemos dado muchas charlas y en la revista hemos publicado varios artículos con la licenciada Marcela González, que también trabaja bastante en esos temas, eh, creo que no sé si será nuestra idiosincrasia más latina que negamos bastante, ¿no? El tema del final de la vida. A ver, yo justamente ayer estaba leyendo del caso Schumacher, ¿no? Que Mm, lleva ya 10 años justo, sí, sí, en un estado totalmente vegetativo. Aparte de la cuestión que hablábamos recién de los recursos, porque bueno, los paga la familia, ¿no? Pero bueno, son no sé cuántos millones de euros al año que lleva el tratamiento. Pero digamos, desde el punto de vista moral, ¿qué sentido se le encuentra a sostener con vida a una persona, si se puede decir que ya es persona, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de relación o comunicación con el medio. ujú. Pero bueno, en el mundo anglosajón está bastante más extendido esto de los living wills o deseos vitales o testamentos vitales, como se quiera traducir. Claro, Pero, es un tema más cultural, ¿no? De idiosincrasia. exacto. Acá es nuevo. Sí, Em, así como uno, Irene, a ver, en determinado momento de su vida puede decir o decidir sobre sus bienes, ¿no? A quién se los deja, o si hay herederos naturales, forzosos, lo que fuera. Bueno, ¿por qué no puede uno con más razón dejar sentado sobre su propia vida, cómo quiere terminar? Bueno, esto se debatió mucho también con la reforma de la ley de trasplantes, porque bueno, por una imposición un poco de este modelo tecnocientífico, se dijo que tenía que incorporarse el donante presunto, porque si no se perdían muchos órganos. Ese era un poco el fundamento de la ley. Bueno, yo me acuerdo de haber estado en debates con bioeticistas y bueno, obviamente está bien, hay una utilidad cierta del donante presunto, porque si no antes se judicializaba, si un familiar decía no lo dona o no, pero también de alguna manera el Estado está decidiendo sobre mi cuerpo, porque si yo nunca me expresé a favor, porque nadie me lo preguntó, digamos, claro, si quiero donar mis órganos, ¿por qué? Si nadie me lo preguntó, soy un órgano más para el sistema. Bueno, en fin, yo, digamos, a nivel personal soy donante de órganos, no tengo problema, pero también entiendo que se debería respetar un poquito, o por lo menos difundir un poco más el debate, porque también te dirían, bueno, vos podés decir que no querés donar, pero tampoco es algo tan sencillo de hacer. ¿Dónde lo expreso? ¿Dónde lo dejo? No es algo tan seguro. cómodo. El tema Sí, del donante presunto está pensado para que todos seamos donantes, salvo alguna excepción, ¿no? seguro. Acá Andrea dice, quisiera saber cómo ve la derivación a los cuidados paliativos. No sé si la consulta se entiende. Bueno, yo obviamente que empecé mi carrera haciendo oncología y paralelamente veía cuidados paliativos. Yo creo que el mejor modelo de trabajo es cuando el equipo de cuidados paliativos está de alguna manera en contacto permanente con los oncólogos, porque no se trata de que el oncólogo muchas veces diga, bueno, ya hasta acá llegué yo y ahora viene el equipo paliativo. Claro. Muchas veces se va trabajando en conjunto, ¿no? Entonces una patología avanzada, que por ahí todavía puede recibir algún tratamiento de quimio, de rayos, pero donde ya lo que más prevalece es el tratamiento del dolor, el confort, el cuidado domiciliario. Entonces se va haciendo esa transición mucho más ordenada y yo cuando empecé con esto era como, bueno, ocupate vos
y ya cuando era ocupate vos, el paciente le quedaban horas de vida, ¿no? Y eso tampoco, eso ya es más un médico funebrero, más que un paliatólogo. Claro, terrible. Acá dice Andrea también, porque si bien tenemos ley y hay cada vez más formación en la temática, creo que falta mucho para culturizar este modelo de abordaje, que es lo que Tal hablábamos. cual. En eso coincidimos plenamente Sí. también. Sí. María Soledad, supongo que será cuando mencionaste el caso de Schumacher, dice, ese es otro tema, ¿qué tiempo debemos sostener estos cuidados paliativos? Bueno, cuando comenzó el movimiento paliativista, digamos, se hablaba que un paciente se consideraba terminal con un pronóstico de vida menor a 6 meses. Eso era un poco, lo que pasa que es muy difícil y muy ficticio hablar de tiempos, ¿no? Porque, bueno, cada persona somos diferentes y tenemos distintas reacciones ante iguales enfermedades, ¿no? Pero bueno, ese concepto, como decíamos, se fue modificando porque se fueron incorporando otro tipo de patologías y si no quiero nombrar a una persona que es pública, pero bueno, todos sabemos quién es, que está con una ELA. Y bueno, a ver, no sabemos cuánto tiempo tiene de vida, pero sabemos que es un paciente paliativo de alguna manera, porque lo que uno tiene que brindarle es una continuidad de confort, de tratamiento en el domicilio, y a lo mejor puede vivir años, ¿no? Entonces, bueno, el concepto ya no es tan temporal, sino que es mucho más filosófico. O sea, cuando el objetivo deja de... Eso lo aprendí de Javier Sánchez Batista, que fue uno de los maestros que tuve, que decía, bueno, él hablaba en un español así, coño, dice, deja de pensar en la enfermedad y piensa en el enfermo. Eso es los cuidados paliativos. Exacto. Bueno, me acuerdo del caso Hawkins, ¿no? Que estuvo con él muchísimos años. Sí, ¿Cuánto exacto. tiempo? Estuvo muchísimos años, me acuerdo. Sí, Em, quizá también en esos casos, yo creo, y comparando con lo que hablábamos de Schumacher, mientras esa persona, aún con todas sus limitaciones físicas, porque después empiezan también los problemas cardiorrespiratorios, etcétera, mientras haya un nivel de conciencia y de comunicación, claro, uno puede seguir apostando no sé, tratamientos antibióticos, proteína, alimentación enteral. El tema es hasta qué punto ya cuando ese paciente ya deja de tener una interrelación con el medio y bueno, ahí muchas veces se transforma en inhumano y cruel seguir prolongando una agonía, ¿no? Creo que ese es el punto. Pero bueno, no quiero caer en un modelo paternalista en cuidados paliativos y que el médico sea el que decida, no. Esto es digamos, un consenso que se debe lograr entre las expectativas y la autonomía del paciente, las expectativas de la familia y el pronóstico que podemos aportar desde lo médico. Porque si a la familia le dice, miren, haciendo todo va a vivir 3 meses, no haciendo ningún tratamiento va a vivir 2 meses y medio. Bueno, ustedes piensen qué es lo que quieren. ¿Quieren más calidad o más cantidad? O bueno, yo creo que en ese sentido tiene que ser discusiones, digamos, muy abiertas y consensuar, ¿no? exacto. Pero bueno, cuando hay determinadas cuestiones que ya exceden. Bueno, acá lo hemos vivido un poco el caso Cerati también, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que Mm, estuvo también como 2 años en una situación, Sergio Denis lo mismo. No sé, yo será porque son casos públicos, uno lo ve un poquito de afuera, pero siempre le queda esa sensación de que siempre hay tironeos entre los herederos, ¿no? O sea, como que no hubo un consenso y aparte como son figuras públicas, a veces cuesta a los médicos decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? claro. Cerati creo que estuvo en Fleni, pero más de 1 año y medio en un estado así de mínima conciencia, ¿no? Ujú, sí, sí, lo recuerdo bien. Bueno, doctora, muchos agradecimientos por la charla. Esa es Bueno, espero haber estado a la citando altura frase, de una de tan las amable citas. auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de la charla y bueno, ha sido un placer, doctor. Les mando un cariño grande y nos Bueno, vemos en la próxima charla. Chao, muchas chao. gracias, Irene. Hasta luego. Buenas Chao, tardes. chao. Chao a todos.